Muy buenas tardes, noches. Nos encontramos aquí con el escritor muy reconocido, maestro, literato, Rogelio Guedea. Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, un gusto tenerte aquí en el lugar donde suceden los grandes acontecimientos de mi vida, mano, En tu intimidad. en mi intimidad. La pregunta obligada, ¿el escritor nace o se hace? Pues mira, Carlos, fíjate que he estado yo desde hace tiempo pensando en eso y ahora que fui hace unos días a ensayar a unos estudiantes de mi mujer que da de secundaria, que da clases de español en la secundaria Manuel Álvarez y los estoy ensayando para el Brindis del Bohemio, este poema famoso de Guillermo Aguirre Fierro. Me di cuenta que en realidad, al ver a los chicos, me di cuenta que en realidad el escritor nace, ¿no? El escritor nace definitivamente, pero si no se despega del Facebook o del Internet, pues obviamente el escritor no va a completarse, digamos, no va a llegar a cristalizar como tal, pues, ¿no? Porque se va a ir perdiendo entre las ramas, ¿no? Y no va a lograr realmente desarrollar ese talento, ese don que viene del cielo, que viene de Dios, pues, ¿no? Y para mí, yo creo que yo en lo personal nací escritor, nací poeta, veía las cosas como poeta, la sentía la vida profundamente como un poeta, y después fui encontrando poetas que me fueron realmente reafirmando esa vocación hasta que me ayudaron, digamos, como los tutores que les ponemos a los árboles, me ayudaron a empezar a escribir y empezar después a publicar y a convertir pues este oficio en una pasión, en una obsesión, pues, ¿no? Como hasta ahora lo he desarrollado, ¿no? Que es una parte fundamental de mi vida. ¿Cómo llegas hasta este momento? Hasta donde estás ahorita. ¿Cómo llegas? Pues mira, yo estoy muy contento de haber logrado muchos proyectos, digamos, completar muchos proyectos que hace, pues más de, ¿qué te diré? Por lo menos 30 años que quería yo desarrollar, ¿no? En el ámbito de la poesía, en el ámbito de la novela, en el ámbito del ensayo, ¿no? Todavía no acabo. Hace poco tuve la fortuna de tener un encuentro con uno de nuestros grandes intelectuales, Gabriel Said, y Gabriel Said me decía a sus 90 años que él tenía todavía proyectos para otros 10 o 15 años, ¿no? Y fíjate que a mí me pasa lo mismo. Nunca he tenido esta cosa del escritor que tiene el bloqueo como escritor. No, al contrario, siempre me falta tiempo para desarrollar uno u otro proyecto. Pero creo que ahora he completado, digamos, como el corazón, ¿no? Como la parte como esencial de lo que yo he querido decir a través de la poesía, a través de la novela, a través del ensayo. En la novela, por ejemplo, he escrito bastante sobre mi infancia, bastante sobre mi juventud, bastante sobre mi paso por mi época de abogado en la que ejercí en el Ministerio Público, en el Supremo Tribunal de Justicia. Entonces he ido dejando como un testimonio personal, pero también de mi propio tiempo, de mi propia época, ¿no? Con todo lo que ha significado vivir en esta sociedad específica, en esta cultura, digamos, con todas nuestras maravillas que tenemos, pero también con todas nuestras tragedias, ¿no? Que nos asolan, ¿no? Que la corrupción, que la violencia, etcétera. Y todo eso está ahí, ¿no? En mi obra para niños, en mi obra para adultos, ¿no? En mi poesía, en mis ensayos, ¿no? Entonces, para mí ha sido como, en este momento, tengo 51 años, creo que he consolidado y completado muchas cosas que soñé, ¿no? Con las que soñé cuando tenía 20, ¿no? ¿Cuántos libros has publicado y cuántos más bien en camino? Mira, Carlos, he publicado, de hecho en aquella credencia están todos los libros que he publicado, como autor, ¿no? Como editor, etcétera. Ahorita yo, la verdad es que creo que son un poco más de 70, ¿no? Entre antologías que he hecho, entre libros que he coordinado, entre libros míos personales, ¿no?
tengo 18 libros de poesía, tengo 13 novelas, tengo como 15 libros de ensayo, tengo como 8 libros de microficción, acaba de salir un libro de cuentos, más las novelas para niños, etcétera. Entonces, pues he ido acumulando, ¿no? Bastante material, digamos, que en diferentes áreas, y solo me hace falta ahora publicar, y ya ando tras eso, publicar una, una obra de teatro, ¿no? Tengo muchas ganas digamos, como un sueño que tengo de sentarme un día en un teatro y ver una obra mía, digamos, una puesta en escena de una obra mía. Entonces, he estado dándole vueltas al asunto. Espero tener la capacidad y la posibilidad de poder bajar alguna historia que sea muy nuestra, muy de Colima. Tengo ganas de que sea una historia de Colima y que sea representada en el teatro universitario, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te inspira? Mira, me inspiran cosas, aunque no lo parezcan, muy, muy cotidianas, muy de la vida diaria. Yo todos los días camino por las tardes, hoy no porque estaba esperándote, pero todos los días camino por las tardes, y esos matices de la ciudad, del atardecer, por ejemplo, en el Jardín Núñez o en el Jardín Torres Quintero, o o en el Jardín Libertad o en el Andador Constitución, que son las áreas en donde me muevo. Todas esas cosas para mí son fundamentales en cuanto a la inspiración, ¿no? Me importan mucho lo que pasa en mi comunidad, fíjate. Aunque yo haya vivido muchos años en Nueva Zelanda, ya he pasado temporadas una temporada larga también cuando hice mi doctorado en España, pero el tema Colima para mí ha sido fundamental. Mis novelas, todas las novelas que he escrito tienen que ver con Colima, ¿no? La última novela que escribí, Bisturí, sucede en Colima y recrea todos los espacios de Colima que tenemos, ¿no? Los espacios más familiares, incluso los mercados, porque me gusta mucho ir a los mercados, me gusta mucho ir a las cenadurías, me gusta mucho comer la comida que come nuestra comunidad. Me gusta el tepache, me gusta el bate, me gusta la tuba, me gusta la pepena, me gusta el hígado encebollado, me gusta el pozole. Al rato ya había planeado ir estás invitado a echarme un pozole con Juanita, ¿no? Allá a la villa, que me gusta mucho. Me le ponen siempre un huesonón de espinazo con lengua, etc. Entonces, todo eso para mí es como la cocina de mi escritura, ¿no? Y lo disfruto mucho. En el romanticismo de las letras, considero también que vivimos tiempos difíciles, ¿no? Con la llegada del ChatGPT, inteligencia artificial, algo que si bien agiliza los procesos, pero también son dañinos para la creación literaria, ¿no? Sí, bueno, yo lo he hablado con mis estudiantes y con mis hijos incluso. Lo estábamos comentando hoy mismo, que es importante tener y tratar estos temas con pinzas, porque me da la impresión de que esa facilidad con la que la inteligencia artificial piensa por nosotros, analiza por nosotros, resume por nosotros, etcétera, pues nos va a deteriorar la capacidad de análisis y de interpretación que tenemos sobre nuestra propia realidad, ¿no? Pero aparte también nos va a impedir que nosotros por nosotros mismos reflexionemos sobre eso. Entonces, entre más usemos estas herramientas, digamos, que ahorita están prácticamente invadiendo toda nuestra vida, y ya se habla de que van a desplazar a médicos y abogados y etcétera. Habrá cosas irreemplazables, ¿no? Habrá cosas irreemplazables como el amor. No creo que tengan la capacidad de amar como la tenemos los seres humanos, esta conexión humana. Pero sí es complicado especialmente para la juventud, pues, ¿no? Que corre el riesgo de que ya eso les resuelva, digamos, la vida, y pierdan la capacidad de reflexionar por sí mismos y de analizar y de interpretar y reinterpretar su propia realidad, ¿no? Sus propias problemáticas, ¿no? ¿Cómo te reencuentras el Rogelio Guedea de las letras? Sabemos que iniciaste como abogado, ¿no? Eres licenciado en Derecho.
Pero había una espinita en ti de yo quiero escribir, quiero ser escritor. Sí, bueno, mira, Carlos, la verdad es que ahora no lamento lo de haber estudiado Derecho y haber trabajado como abogado, te digo, en la hoy Fiscalía General de Justicia o en el Supremo Tribunal de Justicia, pero en su momento sí lo padecí, porque yo en realidad lo que quería desde siempre era ser escritor, pero ya sabes que hay siempre esta corriente de ¿qué vas a hacer como escritor? Te vas a morir de hambre, no hay ámbitos de trabajo, cuando en realidad hay muchísimos ámbitos laborales en cualquier área ya, ¿no? Porque en realidad ahora un área que tanto se ha, digámoslo así, golpeado ha sido las áreas de las humanidades, ¿no? Desde antaño, pero son áreas ahora más que nunca fundamentales para poder no perder la capacidad de la compasión, no perder la capacidad de la solidaridad, de la sensibilidad, etcétera. No todo es dinero, no todo es, ¿no? Lo sabemos. Entonces, para mí, cuando yo pude decirle adiós, digamos materialmente a mi carrera como abogado, pues para mí fue algo liberador, ¿no? Aunque después en mis novelas, pues he estado siempre volviendo a lo que fui, ¿no? Mi nueva novela, todavía inédito, Un listón rojo de seda, que terminé hace unos meses, pues es una vuelta otra vez al Ministerio Público y al personaje Abel Corona, que me ha acompañado desde conducir un tráiler, y me he metido otra vez en todo el lenguaje, en todo el habla, ¿no? Que se usa de los abogados, en todos los intríngulis que hay en el mundo abogadil, y me encanta, pues, ¿no? Lo disfruto mucho. No sé si volvería a trabajar, ¿no? En el Ministerio Público, aunque para mí, fíjate, curiosamente, siempre me ha gustado la figura del que persigue el delito, del Ministerio Público, ¿no? Entonces, no lo sé si pueda volver al Ministerio Público, pero sí hay este prurito, ¿no? De cuando pienso en aquel momento, pues lo veo con mucho cariño, con mucho afecto, ¿no? Es algo que me parece muy entrañable, pues, una época de mi vida maravillosa, pues, ¿no? Hace unos 25 años coincidimos en un diplomado de gramática española. Ajá. Que creo que eran ya cuando dijiste, ya, me voy a las letras, por fin me dejo las cadenas del derecho y me voy a las letras. Fue muy difícil ese proceso, esa, pues, ¿qué se puede decir? Pues, metamorfosis también, sí, ¿no? Sí, es de pronto complicado, porque todos los cambios son complicados, ¿no? Por eso siempre se habla, ¿no? Hablan los filósofos griegos de que los cambios tienen que ser graduales, no tan abruptos, ¿no? Yo, sin embargo, hice un cambio abrupto porque no tenía otra opción, ¿no? Cuando estuve en el tribunal, que fue mi último trabajo como abogado, el presidente entonces del tribunal, Chávez Carrillo, el licenciado Chávez Carrillo, me dijo que no renunciara, que me quedara, que me veía madera para ser abogado, etcétera, etcétera. Pero le dije, ¿sabe qué, licenciado? Voy a renunciar, porque si no renuncio, no voy a terminar con esto nunca, ¿no? Me voy a ir, era el tiempo en el que me iba a ir a España a estudiar el doctorado, me voy a ir a España a estudiar el doctorado, y si no logro lo que estoy buscando, pues me voy a poner a vender paletas o a ver qué hago, pero no quiero regresar aquí como el perro, ¿no? Con la cola entre las patas, ¿no? Entonces, fue un proceso difícil, ¿no? Fue un proceso difícil, pero afortunadamente, fíjate que puedo decir, ¿no? Y esto es algo que siempre me da alegría decirlo, que me ha ido bien, pues, ¿no? Estoy contento haciendo lo que hago, y por ahí están mis libros, ¿no? Siempre están saliendo mis libros, van caminando, ¿no? Insospechadamente van llegando a lugares que yo jamás me había imaginado que iban a llegar, así es que estoy contento con eso, ¿no? En ese sentido, ¿qué consejo le das a los chavos? ¿Tienes alumnos que han dicho, bueno, pues yo no quiero letras, quiero otra cosa? O de otra área se vienen a letras, ¿qué consejo le das? Bueno, mira, yo siempre he dicho que tenemos que hacer ya lo que realmente
nos apasiona hacer, pues, ¿no? Hay estudiantes que seguramente ven en las letras algo que les apasiona, pero siempre tienen este ruido de que qué van a hacer, si van a encontrar trabajo, si no van a encontrar trabajo. Definitivamente van a encontrar trabajo, ¿no? Yo a mis estudiantes siempre les doy un montón de opciones que pueden ellos, en las cuales ellos pueden desarrollarse profesionalmente, ¿no? En el ámbito exclusivamente de las letras, ¿no? Y las letras pueden ser también pasaportes o visas para poder desarrollarse no solo en México, sino en otros países que están también requiriendo especialistas en el ámbito de la lengua española, de las letras españolas o específicamente mexicanas. Entonces está el ámbito de la docencia, de la investigación, el mundo de las editoriales, que es enorme, ¿no? Y muchos, dentro de todos esos ámbitos, hay muchas áreas en las que ellos pueden desarrollarse. Y yo por eso les insisto muchísimo que si están haciendo lo que aman, no se preocupen, porque van a llegar a, digamos, a desarrollarse, y van a llegar a desarrollarse profesionalmente y también humanamente, personalmente, ¿no? Que es al final del día lo que más importa. ¿Cómo es el día a día de un escritor? Pues mira, fíjate que varía. Hace unos días estaba escuchando a una escritora irlandesa, Sally Rooney, que ha escrito unas novelas que han tenido mucho éxito, y ella decía que tenía digamos, una rutina que no se parece nada a la mía, por ejemplo, ¿no? Pero el día a día mío, yo te podría decir que siempre, invariablemente, hay escritura y hay lectura, ¿no? En las mañanas yo me levanto muy temprano y siempre leo y siempre escribo, ¿no? Después de comer, leo y escribo, y después de cenar, leo y escribo, ¿no? Y durante el día todavía hay, ¿no? Cuando no estoy enseñando, no estoy dando clases o haciendo cosas administrativas de la universidad, estoy escribiendo. Entonces, la verdad es que es un trabajo de 365 días. Yo hace poco estuve fuera dando una serie de conferencias, ¿no? Me tocó ir a Finlandia, me tocó ir a Estados Unidos, y eran vacaciones, pues, ¿no? Entonces, de alguna forma, en ocasiones, no te digo que sacrificas tus vacaciones porque estás haciendo lo que amas, pero es un trabajo en el cual no tienes, digámoslo así, descanso. Es un trabajo constante en el que desarrollas todo, absolutamente todos los días, sábados y domingos. Yo estoy trabajando en diciembre, en la época en la que se reúnen las familias para festejar la Navidad, el Año Nuevo. Yo trabajo absolutamente todos los días, ¿no? ¿Te ha pasado que a lo mejor estás entre dormido y de repente traigo una idea, sí, ocupo redactarla? Por supuesto. Y he soñado poemas completos, ¿no? Que me he tenido que levantar y escribir. Tengo siempre un cuadernillo al lado de mi cama, entonces siempre estoy escribiendo, y ahí es donde hago las anotaciones, pues porque es verdad que cuando te levantas, ese poema o esa idea se esfuma, ¿no? Ya no vuelve a llegar, ¿no? Decía una vez en una entrevista que hicieron a Jim Morrison, cantante vocalista de The Doors, es que traigo un concierto en la cabeza. ¿Te ha pasado a ti, no? Traes un mundo de letras en la cabeza, pues, dando vueltas así, por supuesto, suplicando salir. Sí, y es algo que yo creo que tengo una cabeza extremadamente activa, ¿no? De mucha fabulación e incansable. Entonces todo el tiempo estoy creando historias, estoy creando cosas alrededor de proyectos, etcétera. Y es algo que supongo que le pasa a muchos creadores, ¿no? Que están conectados, ahora sí que conectados, como a veces decimos del internet o lo que sea, estamos siempre conectados a ese motor, ¿no? De la creatividad, que es la que nos empuja a seguir haciendo lo que hacemos, pues, ¿no? ¿Qué lee un escritor? Pues mira, yo en el caso mío he sido... A mí me pasó algo muy curioso, que como yo no estudié letras, yo sentí que tenía que formarme yo solo, ¿no? Y tenía que leer, digamos,
todo lo que tuviera que ver con la teoría literaria, con la historia de la literatura latinoamericana, mexicana, española, universal, etcétera. Entonces, y luego me pasé a ámbitos que creía yo que alimentaban también eso, que es la educación. Ahí, por ejemplo, tengo toda esa hilera de libros que tengo a tu espalda, pues tienen que ver con filosofía, con educación, con ciencia, incluso me interesa mucho la ciencia. Y bueno, de este lado, por ejemplo, en estos dos libreros hay solo poesía, ¿no? Y luego en estos libreros de acá, en estos dos están ensayo, ¿no? Y está en estos literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo novela. ¿Has hecho un inventario de cuántos libros tienes? Fíjate que en un momento lo intenté hacer, pero se me complicó todo, pues, ¿no? Porque en ese tiempo no había algún programa como para hacerlo, ¿no? Pero debo de tener, también considerando que tengo acá, en los cuartos de acá, debo de tener como unos 12,000 libros, ¿no? Decía nuestro maestro de periodismo, Manuel Delgado Castro, los libros son de quien los lee. Es correcto, ¿no? Claro, claro. ¿Qué lees ahorita? Fíjate que ahorita estoy leyendo, como yo estoy dando, como mi área de especialización, Carlos, es la poesía. Siempre estoy muy atento a estarme como actualizando en ese tema o profundizando en ese tema, ¿no? Tanto como creador, como escritor de poesía, como también maestro, ¿no? En el ámbito de la poesía, ¿no? Que enseño poesía. Entonces estoy leyendo este libro que es una guía que escribió Mary Kinsey, que es una guía que se llama, estos libros están en inglés, es una guía de poetas para escribir poesía, ¿no? A Poet's Guide to Poetry, ¿no? Y compré, te digo, mira, tengo la práctica de la poesía, estos libros son en inglés, las herramientas de la poesía, ¿no? Para leer poesía, y un estudio largo sobre la metáfora poética, ¿no? Entonces estoy leyendo prácticamente todo, lo que tiene que ver sobre poesía, y de pronto descanso también y leo novela, leo libros de cuentos, leo en todos los formatos, también leo tanto libros físicos, que me gusta mucho porque he encontrado que cuando subrayo un libro, ¿no? Físicamente, como que retengo más que cuando lo hago electrónicamente. Entonces me gusta leer físicamente, ¿no? Los libros, ¿no? ¿Prefieres, como decías, el papel a Sí. las famosas tabletas, ¿no? Sí, lo prefiero totalmente. Y en las tabletas leo normalmente, o en el teléfono leo normalmente estos libros que son como de entretenimiento, alguna novela de entretenimiento cuando viajas en el autobús o en el avión o lo que sea, que ¿no? nos sirve de escaparate. De escaparate y ya está. Pero cuando ya son libros como de estudio, prefiero comprarlos y subrayarlos y anotarlos, ¿no? Para retener la idea precisa, ¿no? Exactamente. ¿Has buscado contacto, por ejemplo, con escritores que te han llamado la atención, que dices, los quiero aprender más de ellos? Sí. ¿Has tenido contacto? Sí, mira, hace rato te mencionaba, por ejemplo, al propio Gabriel Said, ¿no? Que yo leí con mucha devoción cuando era joven, porque es un ensayista excepcional. Y sucede que él, en una ocasión, cuando yo empecé a escribir libros sobre poesía, ensayos sobre poesía, pues yo nunca me di cuenta de lo que te decía hace un rato, de la recepción que puede tener tu obra. Pues sucede que Gabriel Said estuvo muy atento en lo que yo iba publicando y lo leía, y una vez me contactó, ¿no? Me escribió un correo y me dijo, maestro Guedea, como se hace a la antigua usanza, ¿no? Con este respeto, quiero mandarle mi último libro, ¿no? Que por cierto por aquí lo tengo, ¿no? Quiero mandarle mi último libro, me lo manda autografiado. Y a partir de ahí establecimos yo al principio creí que era una broma, pensé que un amigo mío, escritor, Heriberto Yepes, me había hecho una broma porque siempre nos bromeamos, y le escribí, le dije, oye, ahora sí te pasaste, me escribiste como Gabriel. Dice, no, yo no te escribí nada, ¿no? Total, me volvió a escribir el maestro Gabriel Said y me dijo, oye, no me ha contestado, maestro, mire, nomás ocupo su dirección, etcétera. Entonces se la mandé, me llegó su libro autografiado, y después tuvimos un encuentro, ¿no? Yo creo que ha sido
para mí uno de los grandes honores que Gabriel Salida haya tenido la deferencia esta de leerme, de conversar conmigo, de reunirnos. Yo fui editor de su poesía, escribí, hice una selección de su poesía, etcétera, y él aceptó con mucho gusto que lo hiciera. Entonces es una relación como muy entrañable, pues, con uno de nuestros grandes intelectuales, ¿no? Hace falta resucitar esas famosas cartas de antaño, ¿no? Sí. Donde pues se daban ideas, se daban también pues, elogios a veces. Claro. Se extraña ese modo de comunicación, ¿no? A través de las cartas, ¿no? Fíjate que esta parte epistolar que antes había entre los escritores se ha perdido ahora por el email, etcétera, ¿no? Creo que se podrían conservar, pero creo que también, como ya se escribe uno con los escritores a través del WhatsApp, pues es muy difícil como retener eso, ¿no? Como compilar eso, ¿no? Pero nosotros tenemos una tradición enorme epistolar en nuestra tradición literaria, y pues la verdad es de que a mí siempre me ha interesado esas cartas. Yo me acuerdo de unas cartas que me parecieron extraordinarias de entre Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña. Las leí cuando tenía 17 años y vivía en una casa en la villa con otros amigos, y yo recuerdo que entre esas cartas podías entrever, ¿no? Pues estos hábitos del escritor, estas lecturas que hacían, estas lecturas que comentaban, estos sucesos que les pasaban, estos proyectos que ellos tenían, etcétera, y era muy inspirador. A mí realmente me encantaba, ¿no? Esto mismo que estamos haciendo, esta conversación que estamos teniendo también, y que puede llegar a alguien que puede realmente ser muy inspiracional, pues también es importante. Por eso celebro que se pueda tener este diálogo, pues, ¿no? ¿Cuál fue el libro o el autor o la autora que te atrajo a las letras? ¿Con cuál libro empezaste? Pues mira, yo empecé definitivamente con León Felipe, ¿no? Uh-huh. León Felipe digamos, mi padre, ¿no? El que me llevó a realmente a empezar a escribir poesía. Yo me aprendí de él un poema maravilloso que se llama Qué lástima, que declamé en la secundaria y con el que gané el premio, primero estatal y después nacional de poesía, de declamación, perdón. Y a partir de eso yo me convertí realmente en el poeta que quería ser, y leí a todo León Felipe, lo declamé, te digo, en todos los concursos habidos y por haber. Y este León Felipe a mí me hablaba de una forma, porque escribe una poesía muy cercana, y me hablaba de una forma maravillosamente entrañable, pues, ¿no? Ese poema en el cual yo veía que él contaba las cosas de la vida de una forma profunda, de una forma, verdad, muy persuasiva, y a mí eso me impactó muchísimo, ¿no? De hecho, yo creo que mi poética actual, o la que he desarrollado a lo largo de los años, viene de esta idea de escribir cosas en apariencia sencillas, ¿no? Pero al mismo tiempo profundas, que lleguen a las emociones, que apelen a los sentimientos y que te hagan realmente, en la medida de lo posible, incluso hasta te conmuevan, te estremezcan, pues, ¿no? Y León Felipe me dio eso y me marcó para toda la vida, pues, ¿no? ¿Qué le sugieres a tus alumnos que ya están en las letras, que están entrando al mundo de las letras, para que sigan ahí? Pues mira, yo lo único que les puedo decir es que la palabra tiene un poder maravilloso, pues, ¿no? Que existe el poder político, ¿no? Que es potente, ¿no? Que cambia cosas. Que existe el poder sacerdotal, que ya lo hemos visto, es también muy potente, ¿no? Que existe el poder militar, que también es algo fuerte, ¿no? El poder empresarial, pero existe el poder de la palabra, ¿no? El poder que llega y cambia voluntades recordemos los discursos de Mandela, de Martin Luther King, recordemos estos grandes discursos que
cambiaron y movieron masas y movieron voluntades. Entonces, si ellos les encanta la palabra, les encanta la literatura, pues ellos tienen un poder que puede también transformar no solo la vida de los otros, sino también su propia vida, pues, ¿no? Y transformando tu propia vida, pues está realmente cumpliendo con esta máxima enorme que es, ¿no?, la más difícil de todas, ¿no?, del conócete a ti mismo, y vas a poder lograr, o por lo menos pergeñar, ¿no?, la felicidad, ¿no?, que es tan escurridiza, sobre todo en estos tiempos que vivimos, ¿no?, que son tan rápidos y tan voraces, pues, ¿no? De hecho, se han dado revoluciones, ¿sí?, con letras, con palabras, sí, ¿no? se han dado Sin revoluciones llegar con palabras. a los momentos armados. Por supuesto, y aparte de todo, Carlos, yo siempre recuerdo un pasaje maravilloso que le preguntaron a de Bigny qué significaba para él la palabra, y él dijo, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando Rousseau publicó este pequeño volumen que se llamó El Contrato Social, en unas pastas de piel, en una edición limitada, lo leyeron unos cuantos franceses importantes, etcétera, y la segunda reimpresión que se hizo de ese libro ya apareció, se grabó en la piel de los franceses, y de ahí surgió la Revolución Francesa, dice. O sea que un libro, un cúmulo de palabras pueden cambiar a toda una sociedad, ¿no? En ese tiempo, más que ensayos, eran como especie de tratados, ¿no? Como tratados, por supuesto, ¿no? El contrato social era una forma de organización nueva de la sociedad, más allá, digamos, de la monarquía y de todo lo que eso conllevaba, pues, ¿no? Ya vimos que Leo Felipe pues, fue el que te dio el impulso al mundo Sí. de las letras. Pero ¿cuál es el libro o los libros que más atesoras? Fíjate que a mí me gusta mucho leer y releer libros que tengo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Juan Carlos Onetti, me gusta mucho Juan Rulfo, me gusta mucho Sin Destino de Imre Kertész, ¿no? Me gusta mucho Salinger, me gusta mucho El Guardián en el Centeno, ¿no? Y me gusta mucho también, por supuesto, el libro de George Orwell, que es el de La Granja, ¿no? Son libros a los que siempre vuelvo. Me gusta el tono, me gusta lo que exploran. Son libros muy personales cada uno, ¿no? Obviamente La Granja de mucha reflexión, pero también fíjate que mis grandes modelos han sido dos autores mexicanos que siempre me influyeron mucho, sobre todo en lo que yo quería hacer, ¿no? Con mi obra. Octavio Paz, que está todo aquí, toda su obra completa, y Alfonso Reyes, ¿no?, que está todo acá, ¿no? Que incluso tu esposa fue su directora, ¿no? De la Sí, secundaria. de la secundaria Qué Octavio Paz. coincidencia Fíjate nomás. Entonces, estos autores para mí son muy importantes porque cuando los veo siempre tengo como modelo, ¿no?, la idea de construir una obra de esa, digo, guardando las distancias, pero como en ese sentido, ¿no? Son diferentes, Alfonso Reyes, Paz, obviamente. En el caso mío, pues yo hice algo que ellos no hicieron, digamos, la novela, no incursionaron en el cuento. Paz se enfocó más en el ensayo y en la poesía, un gran ensayista y un gran poeta, ¿no? Hizo una sola obra de teatro, La hija de Rappaccini. Y bueno, Alfonso Reyes fue también un teórico de la literatura, etcétera. Pero también ha sido un gran escritor de minificciones, pues, ¿no? Entonces, ha sido importante para mí estas figuras, ¿no? Tanto Paz como Alfonso Reyes, ¿no? ¿Qué papel juega para ti Vasconcelos? Bueno, Vasconcelos es muy importante y vivo en su calle, ¿no? Coincidencia. Vasconcelos me parece que fue un intelectual que nos acercó mucho para mí a los grecolatinos, autores grecolatinos que yo realmente he adorado, pues, que he amado. Yo cuando leí
los diálogos de Platón, o cuando leí la Ética Nicómaco de Aristóteles, pues fueron libros que me cambiaron y yo los compré en las colecciones que salían. Fueron publicadas durante esta gran empresa, ¿no?, de promoción de la lectura que tuvo Vasconcelos, de alfabetización incluso, ¿no? De hecho, antes era más accesible llegar a un libro porque en los puestos de periódicos llegaban colecciones, ¿te acuerdas? Que tenían ejemplares por semana. Sí. Hace falta regresar a ese método para que la gente... De por sí México no se caracteriza por ser un país de lectores. Entonces, mira, muchas veces se llevan las letras a la casa, ¿no? Has tocado un tema que me toca en lo profundo, porque mira, te voy a enseñar algo, Carlos. Estos libros que ves aquí, mira, que los conservo desde hace 40 años, estos libros salían en las bolsas de papitas, ¿no? De las que comprabas en la tienda, y yo los empecé a coleccionar, ¿no? Entonces, cuando yo era niño, iba a la tienda, por ejemplo, y entonces compraba estos libros que eran de historia, mira, por ejemplo, y yo compraba la bolsa de papita de Holanda, por ejemplo, ¿no? Mira, helados Holanda, y te salía la historia universal y te salía el Imperio Romano, ¿no? Entonces me parecía maravilloso que cuando yo compraba la bolsa de papitas, ¿no? Ahora tendríamos que cambiar porque ya estamos como muy conscientes de la comida chatarra y toda esta cosa, pero era maravilloso, y mira, yo los coleccioné todos, ¿no? Todo lo que sacó de Larousse, todo lo que salió de la historia universal, del TV Guía, etcétera, los sacaban y yo los leía con mucho fervor y los coleccionaba. Y lo tengo desde hace, te digo, 40 y por lo menos unos 42 años, pues, ¿no? Esos libros de arriba, estos libros de colores, cuando estuve en España los compré todos, esos que están ahí, los compré todos, que son de colores, de diferentes colores, con todos los clásicos, los compré todos. En España, cada semana salió un ejemplar en el periódico, ¿no? ¿Eran de Planeta? ¿De quién eran esos? Esos salían en el periódico El Mundo. Ah, Salían en el periódico El Mundo en España, y cuando yo me venía a México de vacaciones, le dejaba encargado al del kiosco que me guardara los ejemplares para poder conservar toda esa colección, fíjate, y ahí la tengo, ¿no? Ahí está todavía, ahí arriba, el tesoro de la juventud, que fue donde yo me hice lector, pues, ¿no? Todavía lo tengo, el tesoro de la juventud. Entonces, pues aquí hay muchas cosas que son para mí entrañables, pues, ¿no? Y que de alguna u otra forma, como dices, deberíamos devolver también a encontrar. Es más, creo que ya ahorita estos puestos de periódico que nosotros teníamos ya no existen, ¿no? Pasábamos ahí por 1 de mayo, pero en Infonavit. Sí. La otra vez iba con mi hijo, está en secundaria, Miguelito. Y dice, papá, ¿qué es eso? Y yo, hijo, ahí éramos felices y no lo sabíamos, claro, porque pues, había periódicos, había cómics, claro, había de todo, pues. Sí. Y desgraciadamente, pues, se extinguieron. Sí, había esta revistería emblemática en el pleno corazón de Colima, ¿no? La Palma, creo que se llamaba. Y ahí encontrabas periódicos, revistas, cómics, etcétera, etcétera, ¿no? Aún nos queda un oasis por Maclovio Herrera, enfrente del Santander. Enfrente del Santander. Es el único sobreviviente, claro. Y es de casi de la misma familia, pues, porque el otro que estaba acá en la parada del Jardín Núñez también se extinguió, ¿no? Ya nomás quedan 4 chicles ahí y se acabó. Entonces, sabemos que lo digital pues ha sepultado, digamos, estas cosas. Pues ya muchas cosas tienden a ser digitales, pero de verdad que para mí el libro impreso, la revista impresa, me parece que tiene un impacto, digamos, por la cuestión táctil, etcétera, mucho más grande, mucho más fuerte que toda esta avanzada que tenemos de lo electrónico, ¿no? ¿A quién consideras el máximo exponente de las letras en Colima, al menos del siglo pasado? Pues mira, hay varios exponentes importantes, ¿no? Yo creo que obviamente las figuras claves y emblemáticas siguen siendo pues Gregorio Torres Quintero, sigue siendo Balbino Dávalos, ¿no? Y muchos otros. La universidad tiene una colección maravillosa en la cual se están rescatando
muchos de estos escritores. Y hay muchos más, ¿no? Obviamente yo cuando me interné en el siglo XIX colimense, había un mundo literario maravilloso en el siglo XIX, ¿no? Existió un Ateneo, ¿te acuerdas? Un Ateneo, o sea, un mundo realmente maravilloso. Había tertulias literarias, había festivales literarios impensables para nosotros en este momento, que en aquellos tiempos donde era un Colima prácticamente pues muy pequeño, etcétera, ¿no? Tuviera tanta actividad artística, cultural, ¿no? Y con tantos nombres muy importantes, pues, ¿no? Entonces, para mí te digo, hay todavía una deuda de rescate de muchos de estos autores que se están, ¿no? Que se están de alguna forma publicando. Te digo, la Universidad de Colima está haciendo, en ese sentido, con esa colección, una labor súper importante, ¿no? Y ojalá que se continúe, pues, con nuevos investigadores, con investigadores más jóvenes que impulsen también eso y que la alimenten. Que vino una camada, ¿no? Muy fuerte impulsando Sí. de las letras, ¿no? Sí. De investigadores, de doctores. Sí. Miembros de la academia. ¿Y el máximo exponente en México para ti quién es? Pues mira, yo creo que del siglo XX, uno de los autores obviamente más completos es el propio Octavio Paz, ¿no? Hoy precisamente leí con mis estudiantes 2 poemas que yo creí que me iban a sacar a patadas, pero curiosamente tuvieron una recepción que no me imaginaba, ¿no? Leímos Piedra de Sol, lo leímos en voz alta y leímos Pasado en Claro, ¿no? 2 poemas largos de Octavio Paz, en donde existe una enorme reflexión, como lo ha hecho él, sobre el tiempo, sobre el amor, sobre la muerte, etcétera. Y hubo estudiantes que me decían, maestro, lo entiendo todo, lo entendí todo, no sé cómo explicárselo, pero lo he entendido todo y me ha ayudado muchísimo en este día, ¿no? Entonces, a mí me parece fantástico que la poesía tenga ese efecto en los estudiantes, que en apariencia están totalmente distraídos, digamos, o abstraídos por las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero no, el poder de la palabra es tal que logra tener ese efecto en ellos, pues, ¿no? Es difícil llegar a Octavio Paz, sobre todo son poemas muy, muy extensos, ¿no? Sí. No estamos acostumbrados a la... No, fíjate que sí es complicado, requiere de cierto entrenamiento, etcétera. Pero también Octavio Paz, por ejemplo, en Pasado en Claro, tiene algunos pasajes que son muy, muy entrañables, muy, muy reveladores, ¿no? Cuando habla sobre su abuelo, cuando habla sobre la casa donde vivió en la infancia, cuando habla sobre su madre, cuando habla sobre su padre, que lo encontraron, digamos, en pedazos en el norte del país, cuando reflexiona sobre el amor, la importancia, digamos, del amor, etcétera, sobre el tiempo, y cuando se desdobla él en los otros y habla de la importancia también de convertirnos en los otros para poder ser nosotros mismos, los estudiantes lo captan muy bien, fíjate. Y eso me gusta porque quiere decir que hay esperanza todavía, ¿no? Que la palabra poética, que la palabra en sí misma tiene esa capacidad para transformarnos, esa capacidad de transformación, ¿no? Alguien dice y se comenta que nunca se hizo justicia a Carlos Fuentes ni a Juan Rulfo, que sí en su momento pudieron haber ganado el Premio Nobel de Literatura. Pero queda su legado también, ¿no? De ellos, ¿no? Claro. A mí me parece que los premios, la mayoría de los premios son circunstanciales, pues, ¿no? Borges no lo ganó, ¿no? Entonces, hay muchos autores que se merecían sin duda el premio Nobel, ¿no? No creo que un autor como Carlos Fuentes o ahora el más traducido de nuestros autores, que es Juan Rulfo, no lo hayan merecido, pues, ¿no? Pero bueno, hay circunstancias que no lo permiten, ¿no? Es algo que yo me he dado cuenta a lo largo de los años, ¿no? Es como lo que pasa con los políticos, ¿no? Ha habido políticos que han estado ya casi sentados en la silla, digamos, ¿no? De la gubernatura, etcétera. De la presidencia, y por alguna razón aquello no se da, ¿no? Hay cosas que
que son maravillosas porque precisamente no las entendemos, ¿no? Y a mí me gusta que la vida sea así, sea misteriosa, ¿no? ¿Te gusta escribir de política? A mí me encanta escribir de política, ¿no? Mira, te muestro aquí, por ejemplo, todos estos libros que tengo aquí tienen que ver con política, ¿no? Todos estos libros que tengo aquí son sobre política y son los que los que leí para poder escribir mi libro El arte de gobernar, pues, ¿no? Hay uno de muy buenas anécdotas de don Ismael Aguayo, ¿no? Sí. De anécdotas políticas, sí. 60, 70 más o menos, claro, ¿no? Claro. Bueno, estos son autores, por ejemplo, que son importantes rescatar, ¿no? Era un gran sonetista, ¿no? Fue mi maestro de Derecho Romano, de hecho, ¿no? Y me tocó hacerle una entrevista extensa a él y al maestro Goyo Macedo en una serie de entrevistas que estaba sacando la Universidad de Colima, que se separó el proyecto, pero que me tocó hacer la de Ismael Aguayo, la de Gregorio Macedo, e hice la de Guillermo Ruelas, que también fue mi maestro, pero que esa por alguna razón no salió, se perdió, etcétera, y no salió, ¿no? Pero esos perfiles se llamaba, el proyecto se llamaba De Frente y de Perfil, ¿no? Y yo lo quería hacer precisamente con esta labor de ir como dejando un testimonio con estos autores que han sido importantes. Una ¿no? especie de rescate, ¿no? Una especie de rescate, ¿no? ¿Qué es más difícil para el escritor? ¿Verso o prosa? ¿O qué te gusta a ti? Mira, definitivamente son dos ámbitos diferentes, ¿no? Pero la poesía requiere de un nivel como de concentración mucho más grande que la prosa, ¿no? Para mí, creo que la poesía es la que llega a las profundidades o los abismos, digamos, del ser humano, del alma humana. Y la prosa también, ¿no? Alcanza desde otros niveles esas digamos, latitudes, pero digamos que ella entra en los meandros de lo social, de los personajes, del conflicto, de la trama, etcétera. Y la poesía te conecta con el yo más profundo y sobre ese tú hablas, pues, desde ese hablas tú, pues, ¿no? Vemos que tienes una guitarra. Sí. ¿Te gusta tocar? Fíjate que yo quise ser músico. Yo de niño, antes que ser, digamos que engancharme con la poesía, yo quise ser músico. Y intenté irme al Conservatorio de las Rosas de Morelia, no se dieron las circunstancias, terminé como muchos autores, ¿no? En esta segunda pasión que es la literatura, ¿no? Pero creo que la primera gran pasión mía es la música. Tengo un hijo que es guitarrista clásico, entonces él como que me ha vengado, digamos, de eso, ¿no? Te reflejas en él. Exactamente. Y curiosamente, Carlos, tengo una hija que escribe canciones, es muy buena para escribir canciones, cosa que yo nunca pude hacer. Entonces me limité a escribir poemas. Yo creo que es más difícil escribir canciones que escribir poemas, ¿no? Entonces admiro mucho a los que escriben canciones porque es un ejercicio que realmente necesitas estar tocado por Dios, ¿no? Para poder llegar a eso que parece tan fácil, ¿no? Pero que no lo es. Una vez escuchaba, no recuerdo si era el vocalista del grupo Pesado, de uno de esos grupos, que dice, yo admiro a los compositores de silbido. Ajá. O sea, porque es un don nato que Sí, tienen ya. O sea, sí. con el puro silbido se Sí. van basando en la métrica, Sí. en todo. No como ahorita las canciones que son bastantes. Oye, es que yo creo que ni en el teatro del absurdo caerían, ¿no? Fíjate que a mí, yo por eso los admiro, pues, porque la gente dice, esta canción, tu casa. No. Hay una magia profunda en eso y no es tan fácil, pues, ¿no? Las nieves de enero, cantar lo que hace, por ejemplo, Marco Antonio Solís también, o Juan Gabriel, o Joan Sebastián, son unos verdaderos poetas, ¿no? Que sacan sus canciones como si fueran enchiladas, Como ¿no? si fueran enchiladas, ¿no? Pero que tienen una conexión profunda con su comunidad, con el pueblo, pues, y eso a mí me encanta. Por eso también la poesía que escribo casi siempre tiene que ver,
o está buscando desesperadamente poderse comunicar con la comunidad, no abstraerme, tener eco en la comunidad, ¿no? ¿Qué viene para ti en estos próximos días, meses, el año? Pues mira, yo estoy trabajando en varios proyectos, como siempre, ¿no? Estoy trabajando en un libro de poemas, estoy trabajando en un libro de ensayos, estoy trabajando en una novela, no, casi nunca me gusta hablar de eso, pero en una novela que tiene que ver con, nosotros ya ves que estamos cada vez acercándonos más estamos como del otro lado ya, ¿no? Como en la bajada, digamos, ¿no? Y me he dado cuenta, porque me ha tocado vivir y ver a personas, familiares que estuvieron muy fuertes, ¿no? Que me tocó verlos fuertes, que me tocó verlos enteros, digamos, y que ahora el tiempo, los ha doblegado, pues, ¿no? Les ha cobrado la factura, inevitablemente, como nos pasará a todos. Entonces estoy escribiendo una novela sobre eso, ¿no? Sobre cómo llegamos nosotros, ¿no? Tiene como título tentativo La caída, ¿no? Como cómo llegamos nosotros a ese momento y cómo se vive, ¿no? Y cómo todo aquello que floreció puede quedar, esta biblioteca que tengo puede quedar en ruinas, ¿no? Y puede incluso hasta desaparecer a la menor provocación, pues, sin yo darme cuenta. Después de que, si tú observas, compré, ¿no? Tengo prácticamente 35 años comprando libros, ¿no? ¿Cuánto le has invertido? Imagínate, ¿no? Imagínate, y aparte, cada biblioteca personal es como parte de tu identidad, pues, porque cada libro lo compras, esperando reconocerte en él, esperando que él también te modifique un poco lo que tú eres, ¿no? Entonces estos libros que me rodean, pues son parte de mí en ese sentido, ¿no? Porque me han modificado lo que yo soy. Te han alimentado. Y me han alimentado, claro, ¿no? Pues ya para cerrar, mensaje para las nuevas generaciones, para la gente que nos ve, que se acerquen a las letras, que vivan las letras. Sí, mira, la verdad es que necesitamos la palabra, necesitamos la memoria, necesitamos dejar una huella, necesitamos dejar un testimonio, una memoria de lo que hacemos, y nada mejor, ¿no?, que la palabra, pues, ¿no? La palabra, la palabra visual, incluso la palabra tangible, ¿no?, con la que escribimos un poema, una crónica, una anécdota. Y yo creo que nosotros somos los que de alguna u otra forma nos encargamos de eternizar este momento, este instante, ¿no? A través de una conversación como esta, a través de un poema, a través de una novela, a través de una historia, etcétera. Necesitamos seguir contándonos historias. Nos encantan las historias en el formato que sean, ¿no? En el siglo XIX fueron las novelas, ¿no? En el siglo XX el cine. Ahora estamos en las redes sociales. Entonces necesitamos las series, ¿no? Necesitamos seguirnos contando historias porque en ellas nosotros también formamos parte de ellas, nos representamos en ellas, ¿no? Entonces es importantísimo que no dejemos de contarnos historias. Y la palabra, pues, es un medio poderosísimo para hacerlo, ¿no? Rogelio, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Se me enfrió el pozole de Juanita, ¿no? Vamos a ir con Juanita, están todos invitados. Ahí nos vemos en unos minutos más. Y un pequeño spoiler, viene ya el texto. Sí. ¿Lo veremos? Ahí voy a presentar un libro que en realidad, déjame ver si está por aquí. Te sigo. Sí. Mira, aquí tengo los libros que son de mi autoría. Tus hijos. Estos son mis hijos, mira, aquí. Y vamos a presentar en el texto el poema en prosa latinoamericana. Este libro fue una coedición maravillosa entre la Universidad de Colima y la... Entonces lo vamos a presentar en el texto para que estén atentos y ya les informaremos con precisión todos los detalles, ¿no? Estén al pendiente de tus redes sociales, ¿tienes? Estoy en Facebook como Rogelio Guedea y también en Twitter como Rogelio Guedea y en Instagram como Rogelio Guedea. Gracias. Gracias, Carlos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima y con Juanita ahí en el pozole.